Joaquín, no se escucha, traes el mute. Gracias. Ahora sí, ¿ya me escuchas? Sí, gracias, Joaquín. Pues no, perfecto. Entonces, les decía, el bautismo es el primer sacramento y la confirmación que vamos a ver dentro de los sacramentos. La semana pasada, te recordarás, mi querido Diego y Maurice, veíamos los sacramentos en general y veíamos la liturgia como ese lenguaje con el que la iglesia y el fiel cristiano habla con Dios. Es decir, nosotros los católicos nos relacionamos con Dios de una manera solemne a través de la liturgia. Por eso aprender, conocer la liturgia es una manera de entablar un diálogo con Dios, eh, con el lenguaje humano que más, pudiéramos decir, nos predispone a hablar con Dios, que es todopoderoso, y también, pues, con la solemnidad, la seriedad y la profundidad correspondiente. Entonces, ¿por qué sacramentos y liturgia van juntos? Bueno, porque los sacramentos se celebran de una manera litúrgica. Es decir, no se celebran así nada más como cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay una solemnidad, repito, y un lenguaje muy claro, muy profundo en el que los sacramentos son celebrados, ¿sí? Entonces quiere decir que liturgia y sacramentos, pues son una cosa. El sacramento es ese signo visible de las gracias especiales que Dios nos da, y la liturgia es la comunicación o el lenguaje con el cual nosotros entendemos lo que Dios nos dice, pero también le hablamos a Dios. Entonces, entramos con el primer sacramento, el bautismo y la confirmación son estos dos que vamos a abarcar el día de hoy. Y dice aquí, como ven ustedes en la imagen, el Sí. bautismo del Señor. Acabamos de pasar esta fiesta en enero, el bautismo del Señor, que precisamente el bautismo termina el tiempo de Navidad y comienza el tiempo ordinario. Jesús es bautizado en las aguas del Jordán al inicio de su ministerio público, no por necesidad, sino por solidaridad redentora. Entonces, ya sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, libre de pecado, es decir, tomó carne humana, es igual a cualquier ser humano, menos en el pecado. Por lo tanto, cuando Juan bautizaba el bautismo de penitencia, esto que estabas preguntando hace rato, mi querido Juan Pablo, el bautismo de penitencia, ¿no? O sea, siempre el ser humano, la raza humana, pues ha pecado, o sea, desde Adán y Eva para acá, el ser humano, el género humano no ha hecho otra cosa más que pecar, o sea, lo vemos desde las figuras veterotestamentarias como la Torre de Babel, ¿no? O sea, la Torre de Babel es quizás el evento del Antiguo Testamento donde se refleja más la soberbia del ser humano, ¿no? O sea, construir una torre para demostrar que eres más que Dios y que puedes llegar al cielo sin necesidad de Dios. O sea, un poquito es la Torre de Babel. ¿Qué es lo que pasa hoy en nuestro mundo y en nuestra sociedad? O sea, querer hacer de este mundo un mundo sin Dios. Y pues eso no nos ha llevado más que a una inmoralidad. ¿Por qué? Porque cuando la gente, el ser humano, una sociedad abandona los principios morales y evidentemente los principios que nos ha dado Dios en la revelación, pues bueno, no hace otra cosa más que regarla, no hace otra cosa más que cometer pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde una referencia del bien y del mal y entonces se hace Dios, ¿no? Serán como dioses. Entonces, desde el Antiguo Testamento, el agua lo vemos desde el cruzar el río Jordán, lo vemos desde cómo el profeta Natán limpia, cura a un rey, ¿verdad? De los persas.
lo cura a través del río, y así hay muchos signos donde el agua es purificadora. Entonces, lo que hace Juan ahí en el bautismo del Señor, él ya venía bautizando a todos los que él quería, porque él exhortaba, él decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, corríjanse, porque ya está puesta el hacha en la raíz, como diciendo San Juan Bautista, ya se va a acabar esta oportunidad. El Dios está hasta el gorro de todo lo que hemos hecho, pero arrepiéntanse. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, es un constante: los voy a destruir y los perdono, los voy a destruir y los perdono, los voy a castigar y los perdono, ¿no? Claro, el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, es decir, la creación, viene el género humano, se empieza a poblar la tierra, y es una tierra sin Dios. ¿Por qué? Porque después del pecado original se pierde la visión de Dios y el ser humano queda pues débil de la voluntad y peca personal y colectivamente. Entonces, Dios asomándose, yo me imagino, ¿no? Asomándose al mundo creado, dice, ¿cómo hago para que la humanidad vuelva a mí? Porque yo la creé. Es cierto que el diablo viene y tienta a Adán y Eva, y a través de esa falta, de esa desobediencia, hay que tener mucho cuidado con la publicidad, ¿eh? Acabo de pasar por el periférico, y en la cervecería La Minerva, que es muy sabrosa, pero la publicidad dice desobedece, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que, sí, desobedece. Ajá. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? O sea, precisamente lo que trajo al mundo el pecado es la desobediencia. O sea, ¿y qué es lo que trajo la salvación al mundo? La obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que obedeció al Padre en Getsemaní cuando le dijo, pues si quieres que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hola, mi Toño. Y entonces viene la obediencia. Bueno, a veces la gente dice cosas, ¿no? También anda otra publicidad, no sé si la han visto, de un desarrapado que dice, hablar de sexo es como comer, ¿no lo han visto? Está horrible, la verdad, es un tipo todo tatuado. ¿Quién sabe quién está promoviendo eso? Entonces aparece un tipo así comiendo como, no sé, como unos cornflakes o algo así, así en la cocina, pero un tipo de lo más desagradable, esos tatuados que tienen piercings y todo eso. Y dice ahí abajo, es como una campaña de alguien, ¿no? Dice, hablar sexo debería ser como comer, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues hay que tener cuidado, pues, cómo todo eso se va metiendo en la sociedad, ¿no? Entonces, Dios echa esa mirada y dice, bueno, a ver, voy a escoger a alguien para que yo le dé el mensaje de quién soy, y luego que de ahí nazca un pueblo, para que ese pueblo le transmita a toda la humanidad y vuelvan a mí, si quieren oír ese mensaje. Estamos hablando de Abraham, de toda su descendencia, luego de Moisés y del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, es este intento de Dios, respetando que el ser humano es libre, y por ser libre hace lo que le da su regalada gana, tan es así que así ha sido. Entonces, y el Señor observando, ¿no? Mirando cómo cada uno, pero también colectivamente, ese pueblo elegido, pues le entrega todo, le da unas leyes, les da unos mandamientos, y el pueblo peca otra vez. Es tremendo, ¿no? O sea, vemos cómo teniendo la revelación, ¿sí? Cómo las tablas de Moisés y cómo indicaciones muy precisas del Señor, y cómo el pueblo judío le dice a Dios, no, es que nosotros queremos tener dioses como los de allá enfrente, ¿sí? Como los de los filisteos y como los de los balanes y no sé cuántos dioses había ahí. Y el Señor, respetando la libertad, le decía a los profetas, como por ejemplo al profeta Elías, déjalos. Si quieren adorar a otros dioses, que lo adoren. Y el Señor siempre, el Padre Dios siempre ha dejado pues
que el pueblo haga lo que quiera porque esa es la libertad, ¿no? Pero bueno, las lecciones son fuertes, ¿no? Porque ¿qué pasaba siempre con esas desobediencias? Volvemos al tema de la desobediencia, pues que los pueblos esos los invadían y les ponían, con perdón de ustedes, voy a usar una palabra porque está grabándose esto y lo voy a compartir a gente muy decente, les ponían una madriza, al pueblo de Israel y pues bueno, pues eso hacía que después se arrepintieran, ¿no? Y eran los profetas precisamente los que iban intercediendo y pues Dios perdonando, el pueblo desobedeciendo, traicionando y alguien intercediendo, Moisés en su tiempo, los profetas en otro tiempo, aplacando la ira de Dios, ¿no? Pero bueno, llega la plenitud de los tiempos y entonces San Juan Bautista vuelve a lo mismo, a predicar, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque ya viene el final, el hacha está puesta en las raíces. Y ya estaba nuestro Señor Jesucristo, ya había pasado la encarnación, Jesucristo había pasado su infancia, su adolescencia, hasta este momento que vemos ahí en la imagen de la presentación, el bautismo del Señor, que es como decir, bueno, yo no necesito bautizarme ni arrepentirme de ningún pecado porque no lo tengo. Sin embargo, el que vean a la humanidad de Jesucristo bautizarse, pues puede ser una muy buena razón para que esto se lleve a plenitud con el bautismo de fuego que yo voy a traer, que es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del sacramento, que precisamente ya nos metemos, ¿no? Entonces, el bautismo y todos los sacramentos tienen estos elementos que están ustedes viendo en pantalla: naturaleza, efectos, necesidad, sujeto y ministro. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del sacramento del bautismo? Bueno, pues es el nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Ahí está un poquito la pregunta, ¿no, mi querido Juan Pablo? Nuevo nacimiento. O sea, cada ser humano con el pecado transmitido por nuestros primeros padres, vuelve a nacer sin pecado. Qué interesante. Adelante, Toño. Una pregunta. ¿Cómo verías tú este bautismo? ¿Como el bautismo precursor del cristianismo o el primer bautismo del cristianismo? ¿Cómo lo verías tú? Pues no entiendo muy bien la pregunta. Lo que sí me queda muy claro, repito, es que San Juan Bautista empezó pues a eso, ¿no? Lo que dice la misma liturgia de la Semana Santa, a preparar los caminos del Señor. Es el precursor, ¿no? O sea, precursor significa que llega antes, como que anuncia antes ese arrepiéntanse. ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntan la gente que estaba ahí. Pues bautizarse, ¿sí? Y él mismo anuncia, pero vendrá otro delante de mí, ¿verdad? Al cual yo no soy digno de desatar los correctos zapatos, y él los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, ya hay un anuncio clarísimo de San Juan Bautista a nuestro Señor Jesucristo, de que no es lo mismo el bautismo de penitencia que el bautismo de sacramento, ¿no? En el bautismo de penitencia hay una preparación de arrepentimiento, pero en el bautismo que estamos viendo aquí, como dice ahí, hay un nuevo nacimiento, ¿sí? Aquí habría que remontarnos a esa charla que tuvo posteriormente Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, cuando Nicodemo va y le toca allá donde estaban en la montaña: quiero hablar con el Señor. Señor, te habla aquí un maestro de la ley, y el Señor le dice: oye, Jesús, pues yo veo que tú haces cosas que no hace nadie, milagros, ¿no? Señales y tu palabra. Entonces, si tú no fueras de Dios, no creo que pudieras hacer eso. Y entonces ya él empieza a tener un diálogo, de verdad, verdaderamente un diálogo profundísimo, porque le dice: bueno, lo que pasa es que para que entiendas esto, hay que entender que hay que nacer de nuevo, le dice el Señor. Y Nicodemo ingenuamente le dice: ¿pero cómo? ¿Tengo que volver al seno de mi madre? Todos ustedes se lo saben, ¿no? Y le dice nuestro Señor: no, no puedes volver al seno de tu madre, porque lo que carne es y lo que viene del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ahí le está diciendo, antes del bautismo que vendrá, pues todo es pecado, carne es, ¿verdad?
Ahora, eso no quiere decir que no haya un arrepentimiento, aunque todavía no viniera el bautismo, que era lo que hacía Juan, ir preparando, ¿sí? Pero cuando llega ya el sacramento, es decir, el Espíritu Santo con el fuego de la gracia santificadora, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo está representado con unas lenguas de fuego. Bueno, es lo que sucede en el bautismo, ¿no? Hay un nacimiento, ¿sí? Ahora, este nacimiento por agua y la palabra, ¿cuál es la palabra? Pues lo que lo vamos a ver ahorita a continuación, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, y le pones el agua, ¿no? Entonces, ahí están los dos elementos. ¿Cuál es el efecto? Dice, todos los pecados son perdonados, original, personales y penas en el momento del bautismo, ¿sí? Pero claro, un niño, un bebé, si tú lo bautizas, por ejemplo, mi nietecita que la van a bautizar el sábado, pues no tiene pecados personales, ¿sí? No hay pecado personal porque no hay conciencia, ¿sí? Por lo tanto, no tiene ninguna pena que pagar. Sin embargo, la naturaleza está caída por el pecado original. Entonces llega el bautismo y es perdonar el pecado original y lo demás que no hay. Pero ¿cuántas personas, no sé cuántas personas ustedes conocen que se hayan bautizado ya grandes? Tú una, pero hay muchísimas, ¿no? De hecho, en la iglesia acostumbra todavía hasta la fecha el famoso camino catecumenal, es decir, aquel que no está bautizado, fíjense qué interesante, aquí hoy, ¿sí? No puede entrar a la iglesia, a la celebración de la Santa Misa, pero se tiene que salir a la hora de la consagración. ¿Eh? Así fue desde el principio y sigue siendo. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque me ha tocado en alguna parroquia donde he estado, ¿no? Si una familia por descuido no bautizó a dos de sus hijos, ¿sí? Claro, van a misa y se quedan a la consagración, pero pues porque no han dicho nada. Pero ya cuando le dices al sacerdote, queremos que se bauticen nuestros hijos y los niños también se quieren bautizar, adolescentes o adultos, no sé, entonces ahí el padre le dice, ah, bueno, los vamos a preparar. Y empieza el camino catecumenal y uno de los caminos es, entras a la celebración, pero te sales de la consagración. No puedes entrar a la consagración porque no eres hijo de Dios, no eres católico, ¿sí? Entonces luego viene el bautismo, que en el bautismo de los catecúmenos es en la misa de la vigilia pascual, el sábado de gloria. Entonces ahí es la primera vez que entran a la Santa Misa y son bautizados antes de la consagración, ¿sí? A mí me ha tocado en una iglesia acá en Las Águilas, ya hace mucho que no voy, de la pandemia para acá ya no hemos ido, pero es tanta la gente que asiste a esa iglesia a la misa de la vigilia pascual, que es en la calle, son como 3,000 personas, ¿no? Y ahí los bautismos son de inmersión, como eran hace tantos años, hacen una tina grandota, se hace la bendición del agua y agarran a los bebés y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pega el chillido, ¿no? Pero es precioso ver ese bautismo, ¿no? Y en el caso de los mayorcitos, ya no los van a agarrar así, pues les meten la cabezota, ¿no? Y tal, ¿no? Muy bonito. Ahí les recomiendo si algún día pueden asistir a un bautismo catecumenal con bautismos de inmersión, es una cosa preciosa. Eso así era en la primitiva cristiandad, ¿sí? Entonces, pues bueno, vale mucho la pena, ¿no? Cualquier pregunta, Diego, Andrés y Maurice y los presentes, estoy a la orden. Sí, no, adelante, adelante. No, uno que está antes de bautizarse. No es católico. Por eso. No, sí, pues los católicos están bautizados. Sí. Una persona en general que no esté bautizada no puede estar en el momento de la consagración. Bueno, a ver, que se entienda muy bien. Cuando ya quieres pertenecer a la iglesia, ¿sí? Claro, o sea, ¿cuánta gente no irá a la iglesia y no es bautizada y está en el momento de la consagración? Sí, pero no está yendo a la iglesia. Simplemente va porque lo llevaron o lo que sea. Sí, pero como turista, ¿cuántos no andan tomando fotos en el expiatorio, no? Pues, no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. No, cuando una persona conscientemente o sus papás
quieren que reciba el bautismo, entonces empiezan el camino catecumenal, que es una preparación, y esa preparación incluye que precisamente quieres ser católico, bueno, puedes entrar a la celebración hasta la liturgia de la palabra, pero justo antes de la consagración te debes de salir. Excepto los niños que están muy chiquitos, ¿no? Que tienen la intención de bautizarlos, pero todavía no. Ah, no, claro que sí, efectivamente, porque ellos, o sea, al contrario, allá los papás ya los están llevando. Pero normalmente eso era en la primitiva iglesia, porque pues cuántos convertidos, pero no bautizados, ¿no? O sea, los primeros cristianos hacían apostolado en Roma, en donde sea, y mucha gente ya quería recibir el bautismo, pero no lo había recibido. Eran muchos. Entonces iban a las iglesias particulares, que eran las casas antes del siglo III, cuando no había iglesias, y llegaban y decían, bueno, pues vente, y escuchaban lo mismo, ¿eh? La antífona de entrada, tal y tal, la primera lectura, salmo, el evangelio, y ahora sí, cerraban las puertas, se quedaban afuerita y adentro se celebraba la Eucaristía, ¿no? Entonces, un signo muy bonito como de, pues para entrar acá se necesita otro nivel, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eso es precisamente, se rescata en esta charla del bautismo para entender lo que sucede en el bautismo, ¿no? Dice, hace de la persona una nueva criatura, hijo de Dios, ¿sí? Todas las personas son criaturas de Dios, ¿sí? Son hijos de Dios de alguna manera porque Dios es un padre creador, pero no a este nivel, ¿sí? O sea, la filiación divina que tenemos los católicos es una filiación que Jesucristo nos ha conseguido por la cruz, ¿no? Entonces, por eso somos hijos de Dios, ¿sí? Donde se participa de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Fíjate todos los efectos del bautismo. O sea, templo del Espíritu Santo. Es decir, en el momento que una persona es bautizada, el Espíritu Santo entra en esa alma y a partir de ahí puede quedar permanentemente con un concepto espiritual que se conoce como la inhabitación. No sé si han escuchado hablar de eso. La inhabitación es, pues yo saco todo la mugre de mí, dejo que entre el Espíritu Santo y luego ya no permito que entre el pecado, entonces está inhabitado del mal y habitado del bien, ¿no? Es la inhabitación, un concepto muy precioso, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Necesidad para la salvación. Fuera del sacramento del bautismo o bautismo de agua, se pueden conseguir sus efectos principales, bautismo de sangre y bautismo de deseo. ¿Qué quiere decir? A ver, esto ha traído muchas confusiones en la historia, ¿no? Entonces, cuando nosotros dice, para salvarnos y llegar al cielo prometido por Jesucristo y ganado a través de la redención, necesitamos ser bautizados. No se puede entrar al cielo con evidencia sin el bautizo. A ver, fíjense cómo lo estoy diciendo. No se puede acceder a los méritos de la redención, o sea, al acceso al cielo, sin el bautismo con evidencia. Dios tendrá caminos que no conocemos para que haya gente que entre al cielo sin el bautismo, pero estamos hablando de, eso ya es misterio, o sea, no lo sabemos, ¿sí? Oye, entonces quiere decir que un hindú por allá que nunca conoció el bautismo no se va a salvar porque no tiene bautismo, pues no, no. O sea, desde el punto de vista de la evidencia, no. Por eso la iglesia es misionera, está constantemente yendo a bautizar para que todas las personas se salven. Ahora, una persona de buena voluntad que desea conocer lo que Dios le dice, recibiría el bautismo de deseo, ¿sí? Es un deseo que está en el corazón por hacer lo que Dios le pide, ¿sí? Y Dios ahí, en su infinita misericordia, pues le dará los beneficios del bautismo católico. Pero vuelvo a repetir, en el bautismo nosotros tenemos evidencia porque estamos viendo cómo se bautiza y sabemos que ahí habrá un acceso a la salvación. Y en lo que está fuera del bautismo, no podemos decir que no hay salvación. Lo que pasa es que no tenemos evidencia, no sabemos. Ahí entramos en un camino desconocido, ¿sabes?
pregunta. Sí, adelante, Juan Pablo. Ya no. La pregunta, ¿cuándo empezó? Dice Juan Pablo que cuando empezaron los primeros bautizos, prácticamente, inmediatamente. ¿Por qué razón? Precisamente creo que aquí entra lo que tú dices, Toño. Ya la práctica del bautismo venía antes con San Juan Bautista, ¿sí? O sea, había un bautismo de agua, de arrepentimiento, ¿sí? Juan el Bautista. Desde antes, sí, sí, desde antes del bautismo del Señor para atrás, unos 20 años, unos 10 años antes, ¿no? Ya venía bautizando en el desierto y todo este rollo, ¿eh? Y era muy... Inició, digamos, el bautismo con agua para el perdón de los pecados. Exacto, de arrepentimiento. Ahora, el bautismo cristiano, inmediatamente después de Pentecostés, es más, en Pentecostés es los primeros bautizados. Porque hubo ahí hasta 3000, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque toda la gente que estaba ahí le decía, San Pedro salió después de que escucharon al Espíritu Santo, salió con toda esa multitud que venía de todos lados al templo de Jerusalén, de muchas partes del mundo, de Oriente, y ahí viene en el Hechos de los Apóstoles de los lugares donde venían, que los escuchaban en sus lenguas y los entendían, pero la gente dijo, ¿qué debemos de hacer? Y San Pedro le dijo, bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí se bautiza. ¿Sí? Entonces, ya desde la práctica es desde la venida del Espíritu Santo, sí. Ahora, nada más aquí citando a Juan. Citando a Juan Bautista o a San Juan, evangelista. Sí. Habla de que Jesús en Judea bautizaba. Jesús en Judea bautizaba. Esto vino Jesús con discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, Claro. Sí, sí, sí. porque allí había mucha agua y muchos creían que eran bautizados, Sí, porque Juan todavía no había sido metido a la casa. claro. Pero bueno, puede ser que los primeros Era el mismo bautismo de Juan. Era el mismo bautismo de Juan, porque el bautismo de Sacramento se consiguió a través del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, no puede haber infusión del Espíritu Santo hasta después de la resurrección. Ese bautismo del Señor pues eran primos nuestro Señor y San Juan. Entonces, el Señor estaba haciendo lo mismo que hacía su primo, ¿no? Estaban bautizando, ¿sí? Pero definitivamente era una preparación hacia el bautismo. podríamos decir que el primer bautizo cristiano fue después de que Jesucristo resucitó Claro, y con, digamos, los apóstoles resucitaron. totalmente. Exactamente. Digamos que el bautismo de ellos fue en Pentecostés, ¿verdad? Cuando llegaron las lenguas de fuego. Ahí hubo una conversión impresionante, tan impresionante que salieron con don de lengua, ¿no? Sí. Esa era la duda de la primera pregunta. Ujú. Son dos bautizos. Sí. Unos de arrepentimiento y otros de fuego, o sea, transformado. Aquí viene, el bautismo de sangre es el martirio, ¿sí? Cuando por ejemplo, los niños inocentes, los santos inocentes, pues ellos inocentemente la pagaron porque querían matar al Señor, ¿no? Entonces ahí hay un bautismo de sangre, ¿no? Que es cuando alguien muere por Jesucristo, recibe el bautismo de sangre, aunque no haya sido bautizado antes, como ellos. Ellos no estaban bautizados, pero por dar la vida por... Sí, claro, sí. Entonces, no estaban bautizados como sacramento. No estaban bautizados como sacramento, pero o sea, ordinariamente el sacramento es el bautismo con agua, ¿no? El que estamos hablando. Pero extraordinariamente está el bautismo de deseo, que es este que decíamos para el que no es católico, no el que es cristiano y que es hombre de buena voluntad, y el bautismo de sangre por aquel que da su vida por Cristo, aunque no haya estado bautizado. Es el caso de los santos inocentes, ¿sí? Y de quizás otros, ¿no? Que también han dado su vida por Cristo, pero sin conocer la iglesia.
El sujeto del bautismo es, fíjense, aquí está la clave. El sujeto del sacramento del bautismo es todo ser humano aún no bautizado. Todo ser humano. Todo ser humano. Entonces, ¿quiénes son todos los sujetos al bautismo? Pues los hijos de bautizados que quieren bautizar a sus hijos, o sea, los católicos, ¿sí? También los protestantes que bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Reciben el bautismo del Señor, ¿sí? Todos los que no conocen la iglesia, pero que desean hacer la voluntad de Dios, aún con el misterio, que es el bautismo de deseo, y todos aquellos que por una causa u otra han dado la vida por Cristo, con conocimiento o sin conocimiento, ¿sí? Todo ser humano entra ahí, ¿sí? O sea, es decir, en el bautismo no queda nadie fuera, ¿sabes? Y el ministro, ordinarios, que son ordinariamente el sacerdote y el diácono, y lo vamos a ver más adelante, extraordinariamente cualquiera puede bautizar en ciertas circunstancias, ¿no? Aquí lo podemos ver con más claridad. Dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y se bautice se salvará. Bueno, esto está dicho justamente después de la resurrección. Fíjate, estas palabras que están aquí en el Evangelio de San Mateo. El Señor muere, resucita, se les aparece en el cenáculo y les dice esto. Ya resucitado. ¿Por qué les dice esto ya resucitado? Porque ya estaba ganado el bautismo, ya estaba abierta la puerta del cielo para que pudiéramos acceder. La puerta de acceso ahí es el bautismo. Fíjense, lo vuelvo a repetir en Mateo capítulo 28. Vayan por el mundo. La iglesia es misionera. ¿Por qué vayan por el mundo? Pues para que conozcan que pueden acceder al cielo. Prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, precisamente todo esto de la salvación, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice el Señor, así lo dice Mateo, el que creyere y se bautice se salvará. ¿Sí? Entonces, debe haber una disposición a esto. Pero estamos hablando cuando ya entras en este bautismo de agua. Existe el bautismo de deseo para todos aquellos a los que no se les ha predicado. Adelante, Toño. Sí, ahorita que hablabas del objeto del bautismo, que son todos los seres humanos no bautizados, me imagino que se consideran bautizados aquellos que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque viene uno de la India, que creo que a lo mejor como una ceremonia de darle ahí bautizado a un dios. Sí. Ese es un objeto de porque no bautizado. Bueno, no creo que sea exactamente como lo dices, Toño, porque la palabra bautismo, ¿sí? Es propia del camino de salvación del cristiano. No existe en ninguna otra religión que te bautice. ¿Sí? A lo mejor tiene otro nombre. Claro. Si hubiera habido una ceremonia en una religión Sí. ajena, pues una que se llame de otra manera, imagino que 3 años se va a considerar algo equivalente a un No, de ninguna manera. Por eso estoy diciendo, o sea, salvo, digamos, incluso el bautismo, entre comillas, de los hebreos, pues era la circuncisión y excluía a las mujeres, ¿sí? Entonces había era una cosa muy primitiva, ¿sí? Es precisamente Juan el que viene a hablar de un bautismo de arrepentimiento y entre el agua, que ya venía prefigurada, y repetimos hasta la resurrección del Señor. Y otras religiones, pues simplemente tienen adeptos que se van incorporando, tendrán sus ceremonias o sus ritos, ¿sí? Pero no propiamente esta idea, ¿no? Porque la idea del bautismo, como lo hemos estado diciendo, es el acceso a la salvación, el acceso a lo que Jesucristo consiguió con la redención. Ese es el tema, ¿no? Dice sobre los efectos, da la gracia santificante y la gracia de la justificación, por ejemplo, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, dones del Espíritu Santo y virtudes morales. Hombre, poca cosa. O
sea, infusas. O sea, imagínate el paquetote que entra en un alma cuando es bautizada, ¿sí? Pero a mí me gusta poner el ejemplo de que todos estos regalos vienen empacados, ¿sí? En el bautismo, ahí están, empacados. Ahora, el padrino y los padres tienen que ir desempacando esos regalos, ¿sí? La fe, la esperanza, la caridad, las virtudes, los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo abren esos regalos? Pues con la formación católica que les damos, ¿no? Lo voy a poner en negativo. Un bautizado que tiene una familia que no practica nada, simplemente lo bautizó por social, por cuestión social, tiene todo esto, pero está empacado, no está usado. Déjenme poner otro ejemplo que se me hace muy grave. Es como si tú en un río contracorriente, ¿sí? Tuvieras dos lanchas, una con remos y otra con motor, ¿sí? Y imagínate que tú, el que va el bautizado es el que va con la de motor, prende el motor y se va contracorriente y va avanzando en la vida, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú que el del motor, ¿sí? No prenda el motor y agarre los remos y le dé con los remos. Es más, tire los remos y le dé con las manos. Pues es absurdo, ¿no? Es absurdo. Eso es lo que pasa cuando no hay práctica de la religión cristiana. ¿Sí? Está la gracia, pero se tiene que despertar. ¿Cómo? Pues aquí lo dice, ¿no? A través de los dones del Espíritu Santo y de las virtudes morales, ¿sí? Hace miembros de la iglesia en comunión con los demás, da los derechos y deberes propios del cristiano y imprime carácter que nos hace sujetos capaces de los demás sacramentos. Aquí está, esta es otra clave del bautismo. Todos los sacramentos que vamos a ver a continuación, que son dádivas de Dios para acceder a la salvación en los diferentes estados. Por ejemplo, veremos el sacramento del matrimonio para los casados, el sacramento del orden para los sacerdotes y el mismo bautismo y la confirmación para los célibes. Son las ayudas divinas para los diferentes estados, ¿no? Entonces es precioso lo que Dios nos ha dejado. Sujeto necesidad, bautismo de sangre. Quienes mueren por la fe sin haber sido bautizados son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Ya lo explicamos, ¿no? Bautismo de deseo. Todo hombre que ignorando el evangelio de Cristo y su iglesia busca la verdad y cumple la voluntad de Dios, según la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Está clarísimo, ya para qué más, ¿no? De hecho, el mejor ejemplo es el eunuco que viene en los evangelios, ¿no? ¿Se acuerdan que venía un eunuco en un carruaje leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Entonces, él estaba interesado, no era bautizado. Ni siquiera era hebreo, era pagano. Y se le acerca en un caballo el apóstol Felipe y se lo empareja y le dice, ¿qué estás leyendo? Al profeta Isaías. Estaba leyendo precisamente el capítulo 53, donde habla de la pasión. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe. Y le dice, pues, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y ¡pum! Se sube al carro y le empieza a explicar. Pero le pregunta el eunuco, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Y entonces ahí es donde le empieza a explicar todo el pasaje. Pero fíjense lo que sucede al final de este evento. Para el carruaje y le dice a Felipe, ¿hay algo que impida que me bautice? Ahí está el bautismo de deseo. ¿Sí? Ahí está el bautismo de deseo. Porque entendió, conoció con su buen corazón y lo conoce y dice, yo me quiero bautizar. ¿Sí? Entonces ya se baja, había agua ahí, lo bautiza y Felipe es arrebatado y se va a otro lado. Ya creo que se fue a Antioquía. Llegó a Antioquía según el libro de los Hechos de los Desapareció, era como... Sí, sí, fue arrebatado. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que desapareció y apareció en Antioquía, allá con donde estaban los apóstoles, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Sujeto, los padres tienen obligación de hacer que sus hijos sean bautizados en las primeras semanas. Si el niño está en peligro de muerte, hay obligación de bautizarlo inmediatamente, aunque no haya sacerdote. Lo puede bautizar la enfermera, el doctor o ustedes, ¿sí? Y luego ya vendrá a terminarse el sacramento, no a bautizarse otra vez. Este también es tema de aclaración, ¿sí? Es que yo no bautizo a mis hijos porque quiero que ellos escojan. No, 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 eso no puede ser porque perdemos la identidad cristiana. Si nosotros somos cristianos, tenemos que transmitir la identidad cristiana. Entonces, desde el principio, nuestros hijos son cristianos porque nosotros somos cristianos. Ese tema de la libertad mantenida que escoges tu religión es un tema de la era moderna por las ideologías que ha habido. Nada de eso, no pasa absolutamente nada. Sino judío, sí. ¿Cómo lo iba a bautizar o lo iban a bautizar? Le preguntan al Papa. Sí. Era obispo de Cracovia. ¿Es judío? Sí. O sea, este niño es judío y tiene que ser ahí. Y después fue rabino y lo fue a visitar cuando era papa y se hicieron grandes amigos y jugaban tenis los dos, ¿no? Muy bonita anécdota, Juan Pablo. Dice, ministro, en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede hacerlo con tal de que tenga intención de hacer lo que hace la iglesia y use la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que tener, el bautismo de los protestantes es válido si tiene esta fórmula trinitaria, ¿eh? Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay sectas que no son ni siquiera protestantes, algunas, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo no es válido, ¿sí? El de los anglicanos y luteranos parece que sí bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, signo sensible es el bautismo, el signo sensible. La materia es el agua. Lo vemos el agua. Ya les he dicho que hay hasta bautismos de inmersión, ¿verdad? La forma, fulanito, dice ahí en el ejemplo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también vale la pena considerar lo siguiente. El nombre del bautizado. No está mal que le pongas Brian y que le pongas Ferrari y que le pongas Apple o le pongas Macintosh. No, no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que recibes es el bautismo, ¿sí? En la tradición católica, pues lo que tú haces es pedirle a un santo que proteja la vida de tu hijo o a una santa que proteja la vida de tu hijo. Y por eso se acostumbra a ponerle un nombre cristiano, un nombre católico, ¿sí? Oye, pero es que a mí me gustan los nombres así chidos de las películas. Bueno, ponle como quieras, no pasa nada, ¿sí? Pero, porque va a recibir el Espíritu Santo y Dios tendrá un camino de santidad para esa personita y podrá ser el primer San Brian o el primer San Macintosh o el primer San Apple, no lo sabemos, ¿no? ¿Sí? O sea, es toda una posibilidad. La vida de cada cristiano es toda una posibilidad. Pero, repito, con un poquito de sensatez y con un poquito pues de inteligencia en ese sentido, lo que más vale la pena es bautizarlos con un nombre de un patrono. Así se dice, ¿no? ¿Quién es tu patrono? Por ejemplo, ¿tú cuál es tu patrono, Juan Pablo? Pues Juan Pablo. ¿Cuál Juan Pablo? Pues Juan Pablo II, ¿no? No. A ver, espérate, ¿en qué año naciste? En el 70, ¿no? Si todavía Juan Pablo II no, ¿no? Entonces era por Juan y por Pablo. O sea, el apóstol Juan y el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Tú, Toño? ¿Cuál de los Antonios? Porque hay Antonio de Padua y Antonio, el otro Antonio, el eremita, ¿no? Sí, hay dos, uno que acaba de pasar. Sí, acaba de pasar, sí, sí. Y otro es San Antonio de... Está San Antonio de Padua, que es el que no pasó ahorita, y el otro es San Antonio de... No me acuerdo cuál. ¿Por los dos? ¿Por los dos? Exactamente. Sí. Hay San Diego, qué bueno. Y yo no sé si haya San Mauricio, no lo sé. Joaquín sí hay. Es el abuelo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo tengo... Sí, ¿Sí? ¿Quién es Maurice?
Sí, sí hay, mi estimado, es el 22 de septiembre. Ay, qué padre. Y cuéntanos, ¿es religioso? ¿Es un laico? ¿Qué es No, te soy honesto, no lo he estudiado bien, pero lo voy a Bueno, ver a tarea. detalle. Tarea, Buenísimo. Maurice. Tienes que Ok, investigar quién es tu patrono para que te encomiendes a él. ¿Sale? va, Y Diego, no hay buenísimo. problema, es San Diego de Alcalá, era un religioso español. ¿Sí? Yo, Joaquín, pues aquí Toño, aquí Juan Pablo, Mariano, pues la Virgen María, ¿verdad? En tal. Y eso, ¿no? Pedir la intercesión de los santos. Por ejemplo, mi nietecita que se va a bautizar es Nadia. Entonces, pues hay que ver si hay Santa Nadia y si no, pues yo encomiendo a mi nieta porque sea la primera Santa Nadia, ¿no? O que Nadia Comaneci se haga santa, aunque hay otras Nadias. Me parece que sí hay una Nadia por ahí en el Antiguo Testamento, pero en fin. Bueno, queridísimos, pues miren, ya son casi 10 para las 8. No vamos a alcanzar a ver la confirmación, pero no importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que hemos profundizado, ¿no? ¿Hubiera alguna, yo haría la pregunta, ¿hubiera alguna duda, mi querido Diego, o Maurice, alguna duda sobre el sacramento del bautismo? No, más Todo muy bien bien. estaba muy bien explicado, ¿eh? Excelente. Qué bueno. Entonces, pues eso, ¿no? Animarnos. Yo por último sí quisiera comentarles lo siguiente. Miren, cuando asistan a un bautismo, les voy a quitar porque está distrayendo eso. Cuando asistan a un bautismo, vivan el bautismo, ¿sí? O sea, no vayan, es que voy al bautismo de mi sobrina o al bautismo de mi sobrina. No, péguense a la liturgia y aprovechen las gracias que se le están dando a ese niño o a esa niña y que se extienden a los presentes. Miren, hay una parte de la liturgia del bautismo que dice, vamos a hacer las renuncias a Satanás. Y el padre dice, renuncian a Satanás y a todas sus obras, tal, 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 y luego se reza el credo, ¿sí? Eso lo reza los padrinos, los papás y los presentes porque el bebé no puede rezar, no sabe. Entonces, al nosotros rezarlo por el bebé, pedimos la gracia para el bebé, pero la recibimos también nosotros, ¿sí? O sea, son bendiciones que recibimos por estar presentes ahí, ¿sí? Entonces, cuando vayan a un bautismo, simplemente observen, porque hay otra cosa sobrenatural que sucede en el bautismo. Hay un exorcismo, ¿sí? Un exorcismo no en el sentido de que haya una posesión diabólica, como estamos acostumbrados a Hollywood. Estamos acostumbrados a que exorcismo es hollywoodense, ¿no? Con retorceduras y todo eso. No. Basta que el alma de una nueva criatura tenga pecado original, que el pecado es obra del diablo, para que en el bautismo sea quitado ese pecado y eso es un exorcismo, ¿sí? Se está quitando el mal para que entre el bien. Por eso es un exorcismo ahí en el bautismo. De manera de que la fórmula litúrgica del bautismo es preciosa y hay que vivirla con mucha intensidad, ¿no? De hecho, se van a acordar de mí. Si ustedes viven el bautismo de un sobrino, de un amigo o de cualquiera de sus hijos, así litúrgicamente como se los estoy comentando, se les va a enchinar la piel. ¿Por qué? Porque van a estar participando de las bendiciones del bautismo para todos ustedes, ¿sabes? Bueno, entonces, por último, nos encomendamos ahorita a la Virgen para terminar nuestra oración y decirles que este es el primer sacramento y vendrán los otros 6 sacramentos, así es de que no se lo pierdan porque vamos a ver todo esto, la liturgia, el efecto, la naturaleza, el sujeto y muchos detalles puntuales que esperemos que sean de utilidad para que disfrutemos nuestra fe católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, San Gabriel, San Pablo, Santa María Esperanza nuestra, asiento de la sabiduría.